Entonces pero se perdió el tiempo con ellos, lamentablemente. Y si ellos hubieran aceptado al Señor Jesucristo, ellos habían sido los sacerdotes, real sacerdocio para el mundo entero. Y el paganismo y toda esta obra satánica que tenemos en medio nuestro, ya hace rato que nosotros habíamos desaparecido, porque ya viene un pueblo preparado. Lo único que tiene que pasar es el último examen. Pienso yo, ese es mi pensamiento. Bien, entonces, esa abstracción está bien. Tenemos al pueblo judío que rechaza a Jesús, su mesianismo, su mensaje. Y el Señor, todas las bendiciones, todo lo que él había pensado hacer con el pueblo judío, lo vierte, lo vuelca ¿en quién? En los gentiles. Los cristianos. Pero ¿de dónde vienen los cristianos? ¿Cómo se funda la iglesia cristiana? ¿Quién la funda? Muchos de ellos son judíos, la mayoría son judíos. La mayoría son judíos. Es decir, fue un remanente. Un remanente, ¿sí, hermana? Es que Dios siempre quiso que el pueblo hebreo fuera luz a las naciones. Y Él precisamente le da ese tiempo de gracia con la esperanza de que ellos despertaran y aceptaran al Mesías y ellos pudieran entonces llevar esa luz a las otras naciones que estaban a su alrededor. Pero lamentablemente no pudo ser. Entonces Jesús lo que utilizó fue a los discípulos, a ese remanente, para llevar esa luz a las naciones. Muy bien, notemos la respuesta de la hermana porque la vamos a tomar para terminar la lección. Es decir, todas las promesas que el Señor le hizo al pueblo hebreo, todas las promesas que fueron canalizadas a los israelíes o israelitas, todas esas promesas se corporizan, se cristalizan en el pueblo cristiano. Por eso hay evangélicos que enseñan la restauración de Jerusalén, la restauración del pueblo de Israel como pueblo de Dios en los últimos tiempos. Ustedes van a estudiar con ellos y les van a decir, no, los israelitas van a cumplir una misión en el tiempo del fin. Ellos van a ser restaurados. Y ahí tenemos cantidad de religiones cristianas evangélicas que tienen los símbolos de Israel, que aman todo lo que viene de Israel, que apoyan el Estado de Israel, porque piensan en su misión ulterior que va a tomar cuerpo muy pronto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Ellos han confundido, como confundieron los discípulos en el tiempo de Jesús, confundieron las profecías y ellos pensaron que Jesús iba a establecer el reino de la gloria cuando venía a establecer el reino de la gracia. ¿Se puede equivocar una persona al interpretar la profecía? ¿Un hijo de Dios se puede equivocar? Sí. ¿Se equivocaron algunos en la historia? Sí. ¿Se equivocaron los discípulos? Sí. Se equivocaron, ellos pensaban, ¿no? Usted es el único que no se ha enterado de lo que ha pasado. Ha sido crucificado Jesús. Y nosotros esperábamos, ese era el tema de cada día, esperaban que Cristo iba a establecer su reino de gloria. Pero ya hace 3 días que está muerto. Entonces, ¿qué le pasó a Miller? ¿No pasó lo mismo? Es de distinta naturaleza la predicción de Miller que la predicción de Russell, porque el fundador de los testigos, porque este fundador de los testigos hizo profecías que no tienen nada que ver con la Biblia. No tienen nada que ver con la Biblia, ni con fechas bíblicas. Él hizo deducciones que no tienen fundamento bíblico. Sin embargo, la profecía de Miller, es decir, las deducciones de Miller tienen fundamento. Lo único que pasa es que él confundió la tierra con el santuario celestial, porque esa era la concepción del tiempo, de la época. Pero cuando se dio cuenta que eso era falso, que estaba mal, entonces él interpretó correctamente. Se dio cuenta, no él. Posteriormente se aclaró el encuentro, ¿no? Todos sabemos lo que pasó cuando Ira Metson atravesaba ese maizal y vio que Jesús pasaba del departamento santo al santísimo. Bueno, entonces ahora Jesús confirma el pacto a muchos durante 3 años y medio. A la mitad de la semana es crucificado. Y después, 3 años y medio más para cumplir la semana, ¿qué pasa con sus discípulos? ¿Qué orden le da Jesús a sus discípulos? ¿Sí? ¿El ala derecha quiere responder? ¿Qué pasó con 3 años y medio más? Jesús. Le pegaron a Esteban, sí. Le pegaron a Esteban. Muy bien, pero eso es al final, ¿verdad? Eso fue al final de los 3 años y medio. Muy bien contestado. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó? Predicaron el evangelio. Jesús les dio la orden de no ir A los gentiles. a los gentiles, que solo debían predicar al pueblo judío. Y qué interesante es que esa profecía ya existía, que los judíos hubieran podido interpretarla perfectamente,
y no quisieron interpretarla. Y que eso desbarata completamente su idea infundada de que Cristo todavía no ha venido, de que el Mesías todavía no ha venido. Porque la profecía ya estaba. ¿Está la profecía o no está la profecía en la Biblia hebrea? Ellos no quisieron interpretarla correctamente. Esa es una de las demostraciones más interesantes de que Jesús es el Mesías, porque Él cumple todos los aspectos de la profecía. Ahora, 3 años y medio tenían que predicar a los gentiles, a los judíos, y después, como ha dicho Carmiel y Damaris, con el apedreamiento de Esteban, serían desechados como nación. Ahora, mi pregunta. ¿Desechados como nación qué significa? ¿Ya los judíos se acabaron? ¿Son o no son pueblo de Dios? ¿Tienen opción a ser pueblo de Dios como nación? Porque eso es lo que enseñan algunas religiones. ¿Quién quiere contestar? Pienso que la gracia se determinó. Había sido el pueblo escogido hasta ese momento. Al negarse a entender el cumplimiento de lo que Dios quería, pues Dios entonces elige a los gentiles para terminar su obra. ¿Qué dice la profecía? 70 semanas están determinadas. Entonces, ¿qué significa esto para los judíos? ¿Qué relevancia tiene eso para los judíos? Hermano, ¿le está levantando la mano o es? Gracia determinó. Los judíos conocían bien las profecías y aquellos que eran fieles sabían que el tiempo es cumplido. Jesús hizo referencia a ello. Esos 3 años y medio, Pedro tuvo mucho éxito con miles de judíos. Un día se convirtieron 3.000, otro día otros cuantos miles de personas. Y iba creciendo la obra tanto que tuvieron que elegir a 7 diáconos. Pero lamentablemente el Sanedrín no aceptó la verdad. El Sanedrín siguió persiguiendo a Pedro, a Juan, a los apóstoles, como persiguió a Jesús. Y que culminó, como se dijo, en el martirio de Esteban. Pero los azotaban, los metían en la cárcel, los perseguían. Y así eventualmente los discípulos fueron obligados a llevar el evangelio. El pueblo judío no es la nación escogida de Dios hoy. Fue cortada como pueblo con un hacha, como lo dijo Juan el Bautista, el hacha está en la raíz. Y hoy nosotros hemos sido injertados por la fe, porque ellos por falta de fe fueron cortados. Nosotros por fe somos injertados y tenemos que permanecer en la fe, sino también los olivos silvestres serán desgarrados. Sí, cuando estudiamos Romanos 11, precisamente esa es una de las verdades que más debemos temer, porque no habla de permanencia incondicional en el tiempo, no habla de una vez salvo, salvo para siempre. Pablo dice claramente, y tú por la fe estás ahí donde estás, pero teme, obedece, porque de lo contrario tú también serás cortado. Así dice claramente. Entonces no nos podemos jactar, somos el pueblo de Dios y hagamos lo que hagamos, seremos pueblo de Dios y no pasará nunca nada. ¿Cuánto deja un pueblo de ser pueblo de Dios? Hermano Pedro. Los judíos tenían la promesa. Entonces sabemos que para ser salvo, el camino de la salvación pasaba por la membresía en el pueblo judío. Y todas las otras naciones que querían conocer a Dios debían entonces convertirse en el judaísmo. Eso fue el camino que Dios preparó. Pero sabemos que eso pasó. Entonces, cuando terminó esta gracia para el pueblo, no significa que los judíos no se pueden salvar. Si ellos aceptan a Jesús por fe, cada uno individualmente hoy día puede aceptar a Jesús y encontrar la salvación. Pero la pregunta es también, ¿cuándo un pueblo está determinado? ¿Cuándo se termina o cuándo se declara apostatado? Tenemos 3 pasos en esa dirección. Primero es la doctrina, es una apostasía doctrinal, es un apartamiento de la voluntad de Dios.
El segundo es la práctica. La práctica de la verdad no se practica más, no se guarda más. Y eso sucedió con los judíos. Pero tenemos también una tercera fase cuando vemos que hay un remanente dentro del pueblo. ¿Qué sucede? Entonces surge una persecución contra los fieles, y eso es que sucedió en el pueblo judío. Y cuando eso sucedió, entonces se determinó la gracia. Hasta que el pueblo podía tolerar una reformación dentro, entonces Dios seguía tener tolerancia y paciencia. Pero cuando se cortó y se determinó y empezó la persecución contra los fieles, entonces Dios